¿Quién vive de contar muertas? Capítulo cuarto. Magia heterocapitalista y brujería antisistema. La magia siempre existió, pero en algún momento entre los siglos XV, XVI y XVII comienza lo que se conoce como la caza de brujas, donde se yuxtapone ex proceso, hechicería y brujería, donde hay un pacto con Satanás. La magia no opera extrayendo el poder de ninguna divinidad, así funcionan las religiones. Es propio de la religión que hay un poder que te concede una divinidad y que no sean tus propias artes o tus propios artilugios, que es propio de la magia, hechicería popular que la Inquisición denominó para justificar su exterminio, brujería, y exportó luego dicha tecnología a la conquista de territorios. Desde algún punto de vista, la brujería está más cerca de lo religioso, dado que es una creación de la institución inquisitorial de la caza de brujas. No existe la brujería en estado puro, es un efecto opresivo de poder para controlar a toda una población revoltosa y antisistema. Del mismo modo, lo que se conoce como alta magia también se encuentra más cerca del actronamiento religioso, posee a que tanto, pese a que tanto magia como hechicería comparten los mismos principios lógicos. ¿Cómo operan los principios de lo que Fraser denomina magia simpatética? En principio, hablar del simpathos, sim en griego, quiere decir con, y pathos, de donde viene nuestra palabra patología, quiere decir dolor. Entonces, el simpato es poder sentir con el otro. La magia simpatética es la que actúa a distancia mediante una simpatía secreta. De hecho, la etimología de la palabra simpatía no tiene nada que ver con ser simpática, sino con empatizar o sentir con el otro. En su libro La rama dorada de Fraser tiene un capítulo interesante sobre los principios de la magia simpatética. Estamos delante de un antropólogo del siglo XIX, como son los antropólogos ingleses en ese siglo, o sea, un espanto, pero también los antropólogos, los filólogos y la gente del siglo XIX ya saben que manejaban 4 o 5 lenguas muertas, descifraban jeroglíficos, viajaban por el mundo, vivían haciéndose la paja y gozaban de un tiempo que nunca más este mundo va a gozar, con lo cual, pese a todo, invito a leer gente así principalmente por sus datos eruditos, que es lo que nos interesa. Tiene dos principios la magia simpatética. Uno, la ley de semejanza o lo semejante produce lo semejante. Se produce el efecto con solo imitarlo. Podemos relacionarlos con la política de los devenires de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari. Dicen que el devenir no depende de la imitación, pero sí es un factor. Por ejemplo, el Qigong se hace sobre formas de animales, al igual que el Kung Fu, y de hecho hay formas que son directamente la imitación de un movimiento animal y tienen nombres de animales. La ley de semejanza tiene este componente imitativo y forma parte de la magia homeopática. Homos en griego quiere decir igual y pathos quiere decir sentir, padecer, sufrir. Entonces, homeopático quiere decir que siento lo mismo que otra persona. Obviamente se basa en la asociación de ideas por semejanza. Por eso la manera de operar de la magia homeopática es la metáfora, una asociación por semejanza. Por ejemplo, si yo quiero que llueva, ¿qué debería hacer? Con la lluvia viene viento, el viento suena, silba. Entonces, si yo silbo, produzco viento y lluvia. Así opera la magia homeopática. Segundo principio, es la ley de contagio. Lo que estuvo en contacto sigue en contacto, le haga un objeto que estuvo en contacto. Es como si se lo estuvieras haciendo al objeto. Es la manera que opera el vudú. Esto se llama magia contagiosa y la asociación de ideas es por contigüidad, que es como funciona la metonimia. Por ejemplo, en vez de decir el rey, vos decís el cetro. El cetro simboliza al rey porque lo que tiene en la mano entonces es contiguo. La metonimia
produce una relación de contigüidad, mientras que la metáfora produce una relación asociativa. Por ejemplo, el sol como un huevo frito, que puede ser que sea parecido. No es completamente libre la asociación, siempre está motivada. El mago, la hechicería, la maga no utiliza la razón, por eso la magia siempre es como proyecto. Vamos a decirnos Federici opuesta Va a decirnos Federici opuesta a la modernidad de la razón y del progreso. Por eso la magia no es una ciencia, sino un arte, o sea, una técnica. A su vez tiene dos maneras de operar, una positiva y una negativa. La manera positiva de operar de la magia es hacer tal cosa que ocurra tal otra. La operación negativa es el tabú, que no es hacer tal cosa para que no ocurra tal otra. Cualquiera de las dos actúa a distancia. Estos principios se encuentran operando en todas las culturas desde que el tiempo es tiempo. ¿Por qué a partir del siglo XV se organizó una manera sistemática de exterminio específicamente en las mujeres? La sabiduría popular, ancestral, las disidencias que practicaban todo tipo de cosas con estos principios. Estos principios los usaba la gente para casi cualquier cosa. ¿Qué cambia a partir del siglo XV para que se empiece a configurar la casa de brujas? Porque la magia como fenómeno existía antes. Es propia del mundo antiguo, de la alta edad media. No obstante, nunca había tenido todo un sistema que por medios legales se dedicara al exterminio de las mujeres que decía que la practicaban. A los romanos no les caía bien los hechiceros, en principio porque en general venían de otras partes por afuera de Roma, y como todas las civilizaciones imperialistas son xenófobas. Sin embargo, todos usaban a los adivinos. Es un poco como pasa ahora con los políticos. Parece que son hijos de la razón, de la ilustración y de la república. Y después Menem prácticamente gobernaba con Blanca Curia al lado, una famosa astróloga. Entonces, magia había y sin embargo no fomentaba el exterminio de personas. ¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Por qué mujeres y no varones? Es que no había varones. De hecho, una de las cosas que va a decir Federici es que lo que conocemos como casa de brujas es un fenómeno usualmente invisibilizado, y cuando es visibilizado es en pos de su banalización, casi como si fuera un cuento de hadas, una cosa menor, cuando en realidad exterminio, exterminó, según las más radicales, una cantidad de mujeres igual a las que se cargó el ejército nazi, o sea que estamos hablando de 20 millones de personas a lo largo de 2 siglos, que es un montón de tiempo. Para la Edad Media, esa cantidad es un montón de gente. Piensen que la peste bubónica mató 500,000 personas, y, y es todo un fenómeno. Acá se cargaron 20 millones de personas, 2 o 3 siglos, y sin embargo es banalizado. ¿Qué estaba pasando del otro lado del Atlántico? La caza de brujas comienza cuando se empiezan a conquistar lo que se llama el Nuevo Mundo, es decir, Latinoamérica. Según Estados Unidos, este fenómeno de la invasión territorial para la extracción de riquezas es concomitante con la caza de brujas en Europa. Paralelamente a la caza de brujas se produce la formación del proletariado moderno. La caza de brujas es solidaria con la formación del proletariado contemporáneo que tenemos hasta el día de hoy, de la fecha, con modificaciones, por supuesto. Coinciden la conquista del mundo nuevo, la formación de proletariado moderno y la caza de brujas en Europa. A partir de este momento empieza la desconfianza acerca de lo que las mujeres sabían hacer. La caza de brujas destruye una serie de saberes y conocimientos que mucha gente tenía. No había que ser hechicera, la bruja no existe tal como en estado salvaje, sino que existe un pensamiento mágico. Por otro lado, obtura la propia confianza y genera la desconfianza hacia lo que las mujeres sabían hacer.
Saben hasta de manera instintiva porque las pociones antálgicas con el cuerpo las adopta solas, así funciona. Y hasta el día de la fecha se persigue a aquellas personas que ostentan poder no dentro de la política clásica parlamentaria aceptable, sino en el sentido de lo que el poder significa para la magia. La caza de brujas no es como nos cuenta la modernidad, el último cotelazo de una época que tiene como su máxima manifestación aberrante este hecho, sino que el comienzo del proyecto del capitalismo y la modernidad. Con esto se inicia, con toda la desolación y aberración que hubo tanto en el mundo antiguo como en el mundo medieval. Nunca se le ocurrió a ninguno de ellos organizar un ejército global para que el exterminio de toda una población. Esta es una de las razones por las cuales no apareció antes, siendo que existía la magia. El proyecto del capitalismo comienza con esta desaparición masiva, es concomitante que, con lo que los estados necesitan, la centralizan de los poderes. La bruja no existió, sino que se trataba de todas aquellas personas que tenían formas de vida insubordinadas o opuestas al proyecto del capitalismo. ¿En que eran opuestas? Eran independientes porque no trabajaban en el sentido que comienza a configurarse ahí. Federici no se da cuenta porque es una señora muy clásica y le parece que no hay ninguna potencia a invocar en esa extrema pobreza, pero estas mujeres que vivían casi en lo que podríamos leer como indigencia, donde también vivía una buena parte del empecinado de la baja edad media, no tenían nada para perder, nada que defender, no había manera de arreglarlas, y eso les otorgaba la posibilidad de desarrollar esas cualidades que se describen en las actas de los juicios. Son mal contestadoras, son agresivas, son vulgares, no son sumisas, no son temerosas. La hipótesis de Federici es que para el capitalismo y la modernidad se sostengan, hubo que producir una subjetividad, una feminidad hegemónica que no existía en el mundo medieval. Las brujas fueron las últimas campesinas que se parecían a lo que era una campesina en la Baja Edad Media, y todas las que quedaron liberadas en esa época a partir de la caída del Imperio Romano quedaron libres, descentralizadas y moleculares por ahí. Una ex feminista que dice cosas políticamente incorrectas es Camille Paglia. Tiene una entrevista del 95 en la revista Playboy, donde se descarga contra todas las slut walk en Canadá y Norteamérica. Podemos coincidir o no, pero me parece interesante su postura de un feminismo amazónico que debe generar recursos para contestar a la violencia intrínseca, a la disputa de la ocupación del espacio público por parte de las mujeres en vez de pedir más protección y control por parte del Estado. La mujer en la Edad Media, sobre todo de la Alta Edad Media, era lo que diríamos una persona conectada con la presencia, y entre las cosas con las que estaba conectada estaban el conflicto y la violencia. Es lo que había que desarmar y se le tiene que desarmar a todo el mundo, no solamente a las mujeres. Lo que pasa es que hay una población de mujeres que queda suelta, sin marido, que saben atender un parto, que pueden curar con una planta o al revés, que no quieren trabajar, que ya no quieren pagar impuestos, que les conviene salir a pedir plata y comida, y que si no les dabas te rajaban una puteada. Lo que se empieza a configurar con la casa de brujas es la subjetividad que tenemos todas al día de la fecha. Entre las cosas que la casa de brujas genera esta mentalidad contemporánea, donde una de las características femeninas por excelencia es el ser políticamente correcta, buena, no ser violenta de buenos modos. La ciudadanía del Mercherbien, que en la actualidad además es feminista, por supuesto, porque el feminismo actual está del lado de la civilización, proyecto civilizatorio global planetario de la invasión occidental, además de ser
concomitante con la conquista del Nuevo Mundo, de formar la subjetividad de la feminidad hegemónica hasta la actualidad, de producir la desconfianza acerca de lo que las mujeres sabían casi instintivamente desde que el tiempo es tiempo y de cualquier conocimiento propio de las mujeres, no porque los varones no tuvieran, sino porque eran propios de las mujeres. La Casa de Brujas produce por primera vez lo que hoy llamamos propaganda, como hay que crear una bruja porque no existe. Hay que generar propaganda que según Federici es multimedial para generar una psicosis colectiva. ¿Quiénes se presentan a la generación de esta propaganda? Los artistas que quieren vivir de lo que les gusta. Entonces empiezan a contratar a toda una caterva de individuos que, por ejemplo, hacían grabado. La Casa de Brujas es en paralelo la aparición de la imprenta. La favorece ya que el grabado tiene la misma técnica que la letra impresa y empiezan a producir grabado de delirios porno de sus cabezas mugrientas, de cómo eran cosas que en realidad no existieron y que reúnen símbolos de los que eran las luchas insurreccionales medievales campesinas de la Alta Edad Media. En realidad los grabados de la aquelarre eran propaganda para los juicios, generada para estos, más que intentar representar miméticamente lo que existía. Esos grabados tienen elementos simbólicos de lo que la lucha campesina había motivado, por ejemplo, la antropofagia. Porque la antropofagia, porque era parte de los chistes de los campesinos de la Edad Media que cuando les agarraba el hambre decían que lo que iban a hacer era salir a comerse a los señores feudales y a los terratenientes. No es importante si lo hacían o no, lo que importa es que era la provocación y eso pasó a las brujas. La supuesta emancipación sexual de las brujas no era de ellas, sino de la Alta Edad Media, que había estado llena de sectas heréticas. Por eso todos los dibujos medievales tienen el tópico borracho barrigón con nariz de salchichón, arriba de un tonel con la damajuana. La gente no veía nunca comida o si la veía se la comía toda junta y terminaba siendo cualquiera. Todas estas sectas heréticas entraban en tensión con el catolicismo, donde lo que había eran propuestas de nuevas organizaciones comunales como nuevas organizaciones sexuales, y todo eso pasó sin filtro a formar parte de los arreglos de la bruja. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas lecturas que hablan de la bruja como sabia, cuidadora, que ayudan a las parturientas sexualmente emancipada. En realidad todo esto se le adjudica a la bruja como sujeto histórico, formaba parte de la subjetividad de la mujer campesina popular en la Alta Edad Media, que manejaba poderes. No era la bruja, eran así las mujeres, por eso no se podía conquistar. Esas mujeres no hacían lo que hacía falta hacer para que se pudiera producir lo que ahora acontece, que es esta época donde existe el capitalismo, a saber, el control demográfico, la producción y la proliferación demográfica de algo que sí existía, la eugenesia, es decir, poner la eugenesia al servicio de la producción de gente para el funcionamiento del capitalismo. Otra cuestión muy interesante que produjo la Casa de Brujas y que se parece bastante a nuestro mundo actual es lo que hoy llamamos la industria del rescate, que básicamente son estas oficinas, capacitaciones y servicios que tanto el ministro de Justicia como el Desarrollo Social formaron para rescatar a las víctimas de trata de la explotación sexual, donde trabaja gente que se capacita para ir y allanar los privados y que cuando están ahí dicen, ¿no tienes una silla? En la cama no me quiero sentar porque está sucia. Y entonces la puta le dice, pero mira que donde estás ahí de parada también cojo. Esas chicas tan preparadas no se quieren sentar en la cama en la cama de la persona que van a rescatar y que tienen unos sueldos importantes. En la Edad Media, la casa de brujas produce la industria del juicio, igual que ahora, que también hay una industria del juicio. Por un lado estaba el juez y por otro lado estaba la persona que la torturaba, que tenía nociones de anatomía, porque la cosa no era
matarla, sino torturarla y que confiese. Ese que torturaba no era quien rehabilitaba e impedía que se muriese, ese era el médico. O sea, que estaba el torturador, el médico, el que hacía las preguntas, que era el juez y estaba el verdugo. Y a todas esas personas había que pagarles. Los costos del juicio los pagaba la familia de la acusada y si no tenía familia lo pagaba la comunidad. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué querría la comunidad pagarlo? ¿Por qué no deshacerse ellos mismos de las brujas? Hay una cantidad de acusaciones que la gente ni esperó que viniera el inquisidor. Se la cargó directamente porque el inquisidor venía con toda esa flota de usureros a comerse el pueblo. Esas grandes cantidades de mujeres exterminadas de las que habla el texto son las que están en las actas de los juicios. Después están todas estas otras. La realidad es que salvo algunas excepciones, como por ejemplo el País Vasco, los hombres no intervinieron frente al exterminio de las mujeres. Es una de las hipótesis para explicar esto, teniendo en cuenta que según las actas el porcentaje de hombres exterminados fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Sería que vieron que si cooperaban con el poder eclesiástico se veían favorecidos. Una hipótesis conductual si se quiere. O sea, a medida que yo veo que me premian o castigan por no poner resistencia, me doy cuenta que las matan más a ellas y menos a mí. Otra de las hipótesis es que empezó a circular la información de que las brujas hacían conjuros con el pene. Eso generó un miedo colectivo y un trabajo de propaganda en torno al poder de las brujas con respecto al falo. Además, Federici nos dice que se aprovechaban de la psicosis colectiva para acusar de bruja a cualquier mujer. Decían, era una bruja y me robó plata. Por ejemplo, una cuarta hipótesis tiene que ver con la misoginia, que no es un fenómeno medieval, sino que ya estaba ahí, y la cadena se corta por lo más delgado. Esto era el eslabón más delgado, pero además las mujeres tenemos algo que en general la industria siempre ha querido y todavía no ha podido reemplazar, aunque lo intenta, la reproducción. Esto si querés asesinar toda una subjetividad y empezar a controlar mientras tenés que hacer cagar a los que portan los úteros o a aquellas que pueden acompañar a los que lo portan los úteros, es decir, a las que pueden ir y a resolverte el problema de no quiero tener el pibe o si quiero tenerlo o qué hago con esto. Por eso van a empezar a perseguirlas en este momento, porque es cuando empieza a ser necesario la mano de obra. Y entre la propaganda que empiezan a hacer circular está la del infanticidio, así como la cuestión de la bruja que corta penes era la propia de la idea del pene asociado a ritos de fertilidad tónicos, ancestrales, y no tiene que ver con cortarle la pija a nadie, sino con simbología mágica, porque si lo semejante produce lo semejante, armo con arcilla un pequeño pene para el rito de la fertilidad. Con el tema del infanticidio ocurrió lo mismo, en el sentido de que se puede morir alguien en un parto, o se puede morir el producto de ese parto, puede salir mal, era algo probable y por eso yo digo que hay que tener cuidado con idealizar como fenómeno a la bruja y a la partera medieval. Lo dice María del Carmen Brión en su libro El parto de la hembra humana. Ahora estamos muy acostumbradas a hablar del parto no intervenido y pensamos que el parto intervenido solamente es el que está medicalizado, pero Brión lo divide entre lo que es parto medicalizado y lo que es parto intervenido. En realidad dice que todos los partos han sido intervenidos y que no sabemos lo que es uno no intervenido, porque acá empezaron a meter mano por dinero, obviamente, porque no se crean que estas mujeres que te ayudaban a parir no cobraban, usaban el cornezuelo del centeno que te acelerara el trabajo de parto, que recordemos tiene el mismo principio activo que la oxitocina, es decir, que el misoprostol, o sea, que puede provocar una hemorragia, lo que había que hacer era montar la propaganda del señalamiento de esta es la que te hace mal, el parto y después termina
comiendo niños, como el teléfono descompuesto. Imagínense que le salió mal a una un parto y para cuando llegó el rumor, 3 comarcas más allá lo que andaba haciendo era comiéndose bebés. Funcionó así. Encima había hambre, capaz no lo quisieron pagar porque salió mal la intervención y se armaba. Esto es como para ver cómo se fue armando la casa de brujas. Otro hecho fundamental que describe Federici es que la casa de brujas probablemente sea el primer intento de unión económica europea, junto con la conquista de Latinoamérica, junto con la conquista latinoamericana. La casa de brujas se hizo posible porque en este tema tanto protestantes como católicos estuvieron de acuerdo. Todos coincidieron que era la que iba. Además, nos cuenta que la ciencia, que para este momento ya era un asunto de hombres, también se puso al servicio de la casa. Había que hacer una producción de la opresión de la brujería y tenía que erradicársela de la comunidad por medio del terror y criminalización. Es básicamente plantar el terrorismo. Es el primer intento europeo de plantear un terrorismo, que ya saben cómo opera, es la producción del terrorismo de Estado, es el que genera al extremista, porque básicamente lo que hay es un opositor más o menos hardcore. En Argentina, a principios del siglo XX, cuando empiezan a venir desde Europa las primeras oleadas migratorias de anarcos y socialistas, se promulga una ley que no existe más, pero para mí tiene todo que ver con la caza de brujas, con la creación del chivo expiatorio, la ley de vagos y mal entretenidos, que criminalizaba a todas las personas que no hacemos nada, que nos encanta rascarnos. Los vagos y mal entretenidos eran básicamente los anarcos transhumantes, que es un tipo de anarquismo que se dio a lo largo no solamente de Argentina, sino que también estaban en Estados Unidos. La ley criminalizaba una manera de hacer propaganda, porque estos eran trabajadores de la golondrina o gente que iba a pedir de casa en casa. Recordemos que hasta la llegada del capitalismo, la imposición de la urbe industrial, hasta donde siguió operando el mundo de la antigüedad, eran las poblaciones rurales. Existía un dios de la hospitalidad. Estaba muy mal visto no brindar hospitalidad en algunos lugares. Por eso podían ir de puerta en puerta pidiendo cosas. ¿Entre qué pedían? Y se las traían los anarcos como predicadores que te largaban la idea, razón por la que los criminalizaban, porque daban vuelta, gente eran proselitistas. Tiene un minuto para hablar de la palabra de Bakunin. Entonces la hipótesis de Federici que se utilizó la excusa de la brujería, donde lo que se realizó es una yuxtaposición entre hechicería, saberes populares y brujería de pacto con Satanás, cosa que realmente nunca existió más que en la mentalidad de la Iglesia para castigar cualquier tipo de protesta y generar sospechas sobre cualquier aspecto corriente de la vida cotidiana que antes era el común denominador de las maneras en las que vivían ciertas personas, y empezó paulatinamente a dejar de serlo porque se le empezó a criminalizar. Y recuerden, esto no es un audiolibro, esto es solamente los capítulos. Vamos a decir capítulos pares, yo leo los otros. Y pues para que más o menos se den una idea de la obra de Leonor Silvestri.